Gracias, Presidenta. Este es uno de los temas trascendentes que le corresponden al Parlamento, al Congreso de la Nación. Previo a introducirme en el mismo, desde ya pido que me autorice en lo referente a las cifras y a las partes de los dictámenes y de lo actuado por la Auditoría General de la Nación, la lectura en los términos del artículo 196, 187 y 163 del reglamento. En lo demás, comenzaré por referirnos que la cuenta de inversión como tal es un documento que prepara la Contaduría General de la Nación, le remite al jefe de gabinete de ministros, este lo remite al Congreso de la Nación, el que a su vez, en función de lo previsto por la Ley de Administración Financiera, lo remite a la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de asistencia técnica de este Congreso en el control externo de la Administración Pública. Una vez que la Auditoría General de la Nación lo audita a través de las gerencias de control de la cuenta de inversión y de estados contables, emite una resolución o dos o más resoluciones, los remite a la Comisión Revisora, Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la que emite dictámenes y se cumple el ciclo que hoy nos compete, que es darle tratamiento en el ámbito del Congreso. La mayoría de este procedimiento al que he hecho mención escuetamente tiene jerarquía constitucional y emerge en el artículo 75, inciso octavo de la Constitución, y también es aplicable lo regulado por el artículo 85 de nuestra Carta Magna. Es así que cuando el Congreso trata la cuenta de inversión para aprobarla o desecharla, como decía el anterior artículo 67 de la Constitución, y ahora hablamos de aprobarla o rechazarla, culmina el proceso iniciado con la aprobación del presupuesto de la Nación. La cuenta de inversión está íntimamente relacionada con el presupuesto de la Nación, que también es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, y es el juicio en términos políticos que realiza el Congreso luego de haber participado y actuado e intervenido a través de su organismo de asistencia técnica, que es la Auditoría General de la Nación, y de esta Comisión Parlamentaria Mixta, que también ha sido creada por ley de la Nación. Es así que el artículo 75, inciso octavo, claramente vincula el presupuesto con la cuenta de inversión, y vemos que la norma dice fijar, que es competencia del Congreso, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y sigue sosteniendo como competencia exclusiva del Congreso aprobar o desechar la cuenta de inversión. A su vez, el artículo 85 de la Constitución Nacional, que regula en su capítulo sexto la Auditoría General de la Nación, la que fue creada primero por la Ley de Administración Financiera un año antes de la reforma constitucional y luego ha sido ratificada y dado como jerarquía constitucional, dice que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la Administración Pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Y luego expresa la naturaleza jurídica de la Auditoría General de la Nación. Dice el artículo 85, este organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional se integrará de modo que establezca la ley que reglamenta la creación y funcionamiento. En este caso, la ley determina que sean 7 los auditores generales, 3 designados por la Cámara de Diputados, 3 designados por esta Cámara de Senadores y 1 designado por el principal partido de la oposición.
Así se integra este organismo que tiene un rol esencial previsto por la Constitución, que es el de asistencia técnica. Sirve al Congreso y sobre la base de sus dictámenes, que después son trabajados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, debe forzosamente tratar la aprobación o el rechazo de la cuenta de inversión. Es de aquí que los constitucionalistas, ya lo dije en oportunidad del tratamiento de la cuenta de inversión del año 2015, han tenido diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica del instrumento por el cual se aprueba o rechaza la cuenta de inversión. La tradición parlamentaria determina que ha sido una ley en sentido formal, pero en realidad es una ley especialísima, es una de las pocas leyes o la única ley que no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, ya que la aprobación o el rechazo de la cuenta de inversiones no se integra con la promulgación expresa del Poder Ejecutivo. Es decir, este no puede vetarla porque la Constitución pone en cabeza del Congreso, de la Cámara de Senadores y de Diputados, exclusivamente la potestad de aprobar o desechar la cuenta de inversión. Por eso Vidal Campos sostiene que esta ley en sentido formal es en realidad un acto de naturaleza política no legislativo e institucional del Congreso de la Nación. Esto que quede claro que más allá de que es una ley formal, únicamente se integra la aprobación o el rechazo con la voluntad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación, no así de la Presidencia de la Nación o del Poder Ejecutivo en el trámite normal de otras leyes. Algunos tratadistas incluso han hablado en similar sentido que el derecho administrativo, que sería un acto administrativo parlamentario. Técnicamente no podemos hablar de acto administrativo, sino que es una potestad no legislativa, pero especial en cabeza del Congreso. Hay algunas, por ejemplo, que incluso están solo en cabeza del Senado. Una potestad no legislativa del Senado, por ejemplo, son los acuerdos parlamentarios previstos para los jueces de la Corte, los jueces de los tribunales de la Nación, o el servicio exterior y el personal superior de las Fuerzas Armadas. No son actos en sí legislativos, pero sí se debe expresar la voluntad política de una Cámara o de las dos cámaras. En este caso corresponde la voluntad política de las dos cámaras y se utiliza una ley en sentido formal como la forma de instrumentar esta aprobación o rechazo. También podría haber sido como una resolución unilateral o resoluciones conjuntas. Aclarado esto, señora Presidenta, vamos a adentrarnos en todo el trámite que ocurriera con la aprobación de la cuenta de inversión. Mire, la Ley de Administración Financiera le atribuye a la Contraloría General de la Nación y a la Jefatura de Gabinete el deber de remitirla al año siguiente de culminado un proceso presupuestario, un presupuesto, esta cuenta de inversión, la que debe contener, conforme el artículo 95 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, datos precisos a los efectos de que puede intervenir y auditar las cuentas del Estado, tanto en lo financiero, lo administrativo y lo contable, la Auditoría General de la Nación. Y la cuenta de inversión debe tener los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional a la fecha de cierre del ejercicio, en este caso año 2016. Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la Administración Central, el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta, los estados contables financieros de la Administración Central, un informe que presenta la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos, y la cuenta de inversión también contendrá comentarios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto, el comportamiento de los costos y los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional. Es así que el presupuesto, que muchas veces es tildado por la doctrina e incluso por el conocimiento popular como la ley de leyes, una ley principalísima del Estado, es la que vuelca el proyecto político constitucional para el desarrollo de nuestra sociedad en el marco de un sistema democrático, plural y participativo que emerge de la Constitución Nacional. Es así que el presupuesto es siempre definido como el programa de gobierno. Y este programa de gobierno, en su expresión administrativa, contable y financiera, es luego auditado por el Congreso a través de la AGN y es aprobado o rechazado. La Auditoría General de la Nación trabajó
durante el año 2017 y 2018, analizando la cuenta de inversión, y en el año 2018 emitió las comisiones, las gerencias de auditoría contable y la gerencia de control de cuenta de inversión pública, sendos dictámenes que fueron aprobados por 2 resoluciones de la Auditoría General de la Nación, la resolución número 154 y la resolución 155. Ambas resoluciones fueron aprobadas por una mayoría simple de auditores, 4 auditores, y 2 auditores se abstuvieron de formular aprobación, sin perjuicio que en el debate tanto los auditores por la mayoría como por la minoría hicieron valer y expusieron las razones por las cuales aprobaban algunos y otros votaban por el rechazo o no emitían opinión. En lo personal y en lo pertinente a que el presupuesto es el programa político-económico del gobierno que incluso afecta a toda la economía del país, nos parece importante verificar qué dijo las gerencias técnicas de la Auditoría General de la Nación, aún las que fueron aprobadas. Y en esto me voy a permitir leer alguna de las partes de los dictámenes de la Gerencia de Control de Cuenta de Inversión, el análisis macroeconómico del ejercicio fiscal 2016. Y ahora textualmente voy a decir, ¿qué dijo los organismos técnicos de la AGN? Evolución de la actividad económica. En el año 2016, la economía argentina cayó un 2,25% en términos reales respecto del año 2015 y creció un 37,52% en términos nominales. Las estimaciones oficiales de esas 2 variables, según el proyecto de ley de presupuesto 2016, fueron un crecimiento real del 3% y nominal del 21%. Inflación. El incremento de los precios fue del 41,05% sobre el índice de precio al consumidor elaborado por el INDEC, por la Dirección de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este indicador se ubicó en un nivel alejado de la estimación oficial del 17,6%. También en cuanto a la disminución de la inversión, decía el organismo técnico, en términos reales la formación bruta de capital disminuyó en 2016 un 5,08% respecto del año 2015. El comportamiento de los diferentes rubros fue dispar, mientras que la inversión en equipo de transporte aumentó 10,35%, la construcción disminuyó 12% y la inversión en maquinaria y equipo disminuyó un 0,9%. El aumento en equipo de transporte en términos reales fue motorizado por las importaciones que aumentaron un 32% del año anterior. Una parte que me parece importante y trascendente hacer referencia y leerlo textualmente es cómo la gerencia técnica de la AGN y aún el informe aprobado por la AGN se refería al endeudamiento externo del gobierno e incremento de reservas del Banco Central. Sostiene el organismo de asistencia técnica de este Congreso de la Nación. El sector industrial que más se endeudó con el resto del mundo fue el gobierno, que capturó financiamiento externo de un 211% del valor de las necesidades de toda la economía nacional. Los niveles registrados de endeudamiento del gobierno y de superávit del balance comercial permitieron financiar en gran medida el déficit de la cuenta servicio, las rentas, la formación de neta de activos externos de libre disponibilidad y la acumulación de reservas. Este resultado se enmarcó en un proceso en el cual se eliminaron las regulaciones de capital y requisitos en términos de permanencia. Las regulaciones de capital y requisitos en términos de permanencia, acoto yo, de capital. Es decir, se facilitó la especulación financiera, lo que tuvo como contrapartida el ingreso de capitales con destinos e instrumentos en pesos, letras, BCRA, que arrojaron altos rendimientos en dólares y con un costo cuasi fiscal significativo. Entraban capitales extranjeros, lo liquidaban en pesos, invertían en letras, tenían siderales ganancias, volvían a adquirir dólares y, como no tenían requisitos de permanencia, se iban. Esto comenzó en el año 2016. Otra acotación que hace la Auditoría General de la Nación es aumento de la deuda pública. Durante el año 2016,
la deuda pública interna y externa aumentó el 44,1% hasta llegar a la suma de 4.288.812 millones. 4 millones de millones. Dentro de ese, mientras que en el año 2015 había llegado a 2.975 millones de millones. Dentro de ese total, los títulos públicos crecieron un 56,9% respecto del cierre del año anterior. A partir del año 2004 se evidencia una caída de la relación deuda-PBI, Producto Interno Bruto, hasta alcanzar un mínimo en el año 2011, del 36,4%. A partir de ese año se representa una tendencia creciente hasta llegar en el 2016 al 53,3%. Acotamos que en los años posteriores siguió creciendo esa relación. Aumento del déficit público. Ya concluyo esta parte para decir los principales elementos que ha señalado la Auditoría General de la Nación. El aumento del déficit público y el déficit financiero de la Administración Nacional para el año 2016 ascendió a 471.729 millones, un 5,86% del PBI. Si comparamos el déficit financiero del año 2016 con el del año 2015, hubo un incremento del 115% nominal y del 52% real, sin contar los intereses devengados durante el ejercicio. El déficit primario ascendió a 175.396 millones, lo que representa un 37% del déficit total. Otro elemento que señala la Auditoría General de la Nación es la disminución de recursos y aumento de gastos en términos reales. En términos reales, el total de recursos disminuyó un 2,96% respecto del año 2015. Los ingresos corrientes disminuyeron un 2,95% y los recursos de capital un 7,11%. El total de gastos aumentó un 5,53% en 2016. Los gastos corrientes aumentaron un 9,18% y los gastos de capital un 23,47%, todos en términos reales. Los recursos de la Administración Pública Nacional en el año 2016 percibidos disminuyeron en un 2,96% en términos reales respecto a lo recaudado en el año anterior. En suma, señora Presidenta, este cuadro, este diagnóstico, incluso refleja datos técnicos por cuanto las gerencias no emitieron juicio de valor sobre elementos esenciales, que fueron la modificación del presupuesto efectuada por 3 decretos de necesidad de urgencia y por un sinnúmero de aproximadamente más de 80 decisiones administrativas, 78 decisiones administrativas del jefe de Gabinete de Ministros, algunas de ellas publicadas en el año 2017, como la decisión administrativa 1605-2016 de diciembre de 2016. ¿Cuáles fueron los principales argumentos expuestos por los auditores generales de la Nación para aprobar? Los 4 que aprobaron. Después vamos a leer o vamos a hacer una síntesis de los argumentos de los 4 que aprobaron y de los argumentos de los 2 que no firmaron porque estaban por el rechazo de la cuenta de inversión. Sostiene el licenciado Jesús Rodríguez, en aquel momento auditor general, pero no presidente del organismo, hoy actualmente es presidente de la AGN, decía que la administración Macri asume y ejecuta su plan de gobierno de manera gradual para normalizar el funcionamiento de la economía. Este es el fundamento. El presupuesto del año 2016 fue aprobado por la gestión anterior al gobierno de Macri. Fue aprobado por el Congreso de la Nación. No es un acto exclusivamente del Poder Ejecutivo. El proyecto político de Macri fue distinto al de la gestión anterior. Se presenta como un periodo de transición. Los desequilibrios macroeconómicos, fiscales y externos desfavorables al asumir eran, según el licenciado Rodríguez, los que justificaban la modificación del presupuesto, pero no con participación del Congreso, sino del propio Poder Ejecutivo. La política energética del gobierno anterior, que sentenció, fue la que generó el déficit fiscal y el déficit de la balanza comercial, y lo que presenta como un punto fundamental las acciones del gobierno macrista. Sostiene que también el gobierno salió del default selectivo, el tema de los
holdouts y fondos buitres fue aprobado por ley. Algunos lo votaron, otros no lo votamos, pero fue aprobado por ley. Esa es la única participación que le ocupa al Congreso. Sostiene que la inflación promedio de la anterior presidencia fue del 30%, la de ese año fue superior al 40%, acotemos. El dólar paralelo superior al 50% cuando tomó Macri, según lo que sostiene el auditor general, y el retroceso del valor de ingresos por habitante en relación al 2011. Porque acotemos que el año 2015 el Producto Interno Bruto fue en crecimiento, no decreció como en el 2016. La situación social compleja, refiere Rodríguez, para fundar el apoyo a la cuenta de inversión, 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares en situación de pobreza. También refiere que el Banco Central tenía 50% de los activos estaban en letras intransferibles. También apoyaba la aprobación el auditor general, doctor Alejandro Nieva, quien fuera diputado nacional. Dice que tienen que ver con el cambio, nuevamente fundamenta la necesidad de aprobación de la cuenta de inversión y dice en que el cambio de gobierno y el presupuesto aprobado fue por la gestión anterior. Hace referencia a las consideraciones de carácter político y critica lo expuesto por los auditores Forlón y de la Rosa, quienes se opusieron a esta visión de una parte de los auditores generales para aprobar la cuenta de inversión. ¿Qué dijeron Forlón y de la Rosa? Una síntesis estoy haciendo. Dijeron que el gobierno de Macri, al mes de asumir, tomó la decisión política de eliminar las retenciones de las exportaciones al agro y a la minería, con lo cual dejó de recaudar, según este auditor, 69.000 millones de pesos. Con esos montos se podrían haber solventado aproximadamente 50.000 millones que significaron el ajuste de tarifa del año 2016. Esta decisión muestra claramente la transferencia de recursos ejecutada por ese proyecto político, sin pasar por el Congreso. ¿Qué sigue diciendo? Todos los indicadores que miden el déficit fiscal empeoraron en el 2016 con respecto al 2015. Resultado primario del 2015, 1,5% negativo. En el 2016, 2,18%. Resultado primario sin rentas del 2015, 4,1% negativo. 2016, 4,4% positivo. Resultado primario sin sinceramiento fiscal, 2015, 1,9% negativo. En el 2016, 3,5%. Resultado financiero del 2015, menos 3,75%. 2016, 5,86% negativo. Resultado financiero sin sinceramiento fiscal, 3,75% en el 2015 negativo, 7,1% del 2016 negativo. La auditora, quien fuera senadora de la Nación, María Graciela de la Rosa, y que representa al Senado de la Nación, sostuvo que el crédito inicial fue aumentado el 41,12%, más del doble de las modificaciones realizadas en el año 2015. También el gobierno anterior dictó DNU, pero no desnaturalizó el presupuesto de la forma en que lo desnaturalizó por DNU y utilizando y malversando el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, el jefe de Gabinete de Ministros, el tan mentado licenciado Marcos Peña. Reconoce que la administración anterior realizó modificaciones presupuestarias vía DNU. Es cierto, las modificó, pero no de esa magnitud. No para el financiamiento de gastos incrementados. En la administración anterior el mayor gasto se financiaba con mayores recursos. Es más, se lo criticaba que decían que en nuestro gobierno anterior se infracalculaban los recursos para después también modificarlos por DNU, porque realmente como el gobierno anterior buscaba recaudar para que tuviéramos el menor déficit posible y pudiéramos cumplir adecuadamente el programa político de la Nación elaborado por el Congreso en el presupuesto de la Nación, muchas veces sobre los meses de octubre, cerca de fin de año, teníamos que incrementar porque había un incremento en la recaudación. Ahora no, ahora es al revés. En este momento los mayores recursos se financiaron con mayor endeudamiento, con mayor déficit. El financiamiento de gastos corrientes con deuda interna y externa fue el sello de los DNU, es decir, el DNU como un instrumento de creación del déficit fiscal. Acá lo teníamos al senador Mayans permanentemente en todas las sesiones denunciando el festival de bonos desde el 2016 hasta el 2019-2020. Realmente nos agravió a toda la sociedad la forma en que se ignoró al Congreso de la Nación y se ignoró a la ley de leyes, el presupuesto.
Sigue sosteniendo la senadora Graciela de la Rosa, también haciendo una relación y una referencia a lo actuado por el jefe de gabinete de ministros a través de esas 75 decisiones administrativas que modificamos el presupuesto y que muchas veces ha sido calificada como la norma de superpoderes. El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera es la norma de superpoderes. Señora Presidenta, luego interviene la Comisión Revisora Mixta Parlamentaria, integrada por senadores y diputados de la Nación. La Comisión Revisora Mixta recibe la cuenta de inversión remitida por la AGN, recibe las resoluciones y les da trámite. El trámite implica que se requieran descargos de la cuenta de inversión a las observaciones formuladas por la AGN a los diferentes organismos de la administración pública. Eso fue tramitado durante el año 2018, en octubre, 2 meses después de recibido, y en el año 2019 se esperaron los descargos y después de los descargos se preparó el análisis de la cuenta de inversión a través de 3 tomos que fueron distribuidos a cada uno de los legisladores integrantes de la Comisión Revisora Mixta hasta que, reunidos en sesión en este mes de agosto, luego de haberse distribuido tanto para senadores como para diputados y sus asesores el análisis de la cuenta de inversión, y se emitió un dictamen que en este caso tuvo dictamen de mayoría por el rechazo de la cuenta de inversión y dictamen de minoría por la aprobación de la cuenta de inversión. Antes de la votación voy a dar clara lectura del sentido del voto, porque el primer dictamen que se va a tener que analizar es el de mayoría, que es por el rechazo de la cuenta de inversión. Es decir, se pidieron observaciones por obligaciones a cargo del Tesoro, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Fundación Miguelillo de Tucumán, Tribunal de Tasación de la Nación, a la Dirección de Deuda Pública, al Ministerio del Interior, al ANSES, a diferentes entidades como el Hospital Posada, Instituto Tesone, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Una vez que llegaron todas las respuestas a esas observaciones, se dio trámite al análisis de la cuenta de inversión, que culmina con los 2 dictámenes, el de mayoría y el de minoría. Mire, yo quiero hacer alguna referencia. Acá han habido, después que emitimos el dictamen de la cuenta de inversiones, han habido algunas declaraciones de algunos incluso exmiembros de este Senado, como el auditor general, doctor Miguel Pichetto, quienes decían que tradición parlamentaria ha sido la aprobación de la cuenta de inversiones. Y prácticamente como diciendo que la propuesta de la mayoría por el rechazo de la cuenta de inversiones constituye una anomalía, un daño a la democracia y a las instituciones. Yo quiero hacer algunas reflexiones y algunas referencias. Mire, Presidenta, durante las gestiones anteriores ha habido veces que se ha rechazado la cuenta de inversiones. Fundamentalmente se las rechazó por ley en el año, no me acuerdo si 84 o 85, las cuentas de inversiones del proceso militar todas. Ha habido años en que no se trataron la cuenta de inversiones y la mayoría de los años se han aprobado la cuenta de inversiones, algunas veces con observaciones. Pero veamos cuál ha sido el comportamiento de la hoy oposición, que también era oposición en el periodo 2007-2015 y que después fue oficialismo con el año a partir del 2016. Yo quiero hacer alguna referencia. La cuenta de inversión del año 2007, el primer año de la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y hago referencia porque yo desde ese año soy legislador, era legislador nacional, hasta la actualidad que me desempeño como senador. En ese momento, la cuenta de inversión, la oposición dio un dictamen de rechazo. ¿Y quiénes lo firmaron? El contador Gerardo Morales, el diputado Enrique Baquié, el diputado Manuel Garrido, el senador Ernesto Sanz, rechazando. En el año 2008, ¿cuál fue la posición de la oposición? Un dictamen de rechazo. Gerardo Morales, Enrique Baquié, Manuel Garrido, Ernesto Sanz. 2009, firmante del dictamen de rechazo. Gerardo Morales, Enrique Baquié, Manuel Garrido, Ernesto Sanz. 2010, Morales, Baquié, Garrido, Sanz, rechazo también. 2011, rechazo, Manuel Garrido solamente. 2012, rechazo, Morales, Baquié, Garrido. 2013,
rechazo. Garrido, Baquier. 2014, rechazo. Firmado Luis Borsani, Luis Neidenhoff, Carla Pitiot, Mario Negre, Álvaro González. 2015, rechazo. Firmantes Luis Borsani, Mario Negre, Álvaro González. Incluso los dictámenes correspondientes al año 2015 fueron firmados por quien era presidente de la Comisión Revisora Mixta de Cuentas, el diputado Álvaro González. ¿Con esto qué quiero decir? Mire, Presidenta, no es ninguna ignominia el rechazo como tal de la cuenta de inversión, sino que es la expresión de la voluntad política y del juzgamiento político del Congreso de la Nación de su potestad de controlar la ejecución del presupuesto. Esta es la cuenta de inversiones. Y el presupuesto es una ley que votamos en el Congreso. Ahora, si esa ley es modificada por DNU para decidir incluso financiaciones como el soterramiento de Sarmiento, yo me acuerdo haber estado discutiendo donde inclusive el dictamen de la Comisión Parlamentaria Permanente de Trámite Legislativo fue negativo y por mayoría. Ahí estaba la entonces diputada Di Tulio, y quien habla, votando negativamente porque nos parecía una aberración el incremento del presupuesto y fundamentalmente la modificación del sistema de financiamiento de soterramiento, aquel que debía traer la empresa que ganara la licitación por uno que lo obtenía el Estado. No había problema, era un festival. Pero vamos a ver sobre la vinculación a la voluntad política del Congreso a través del presupuesto y el resultado de la cuenta de inversiones. ¿Qué dijo la oposición? Yo me traje solamente una referencia a un año, como el 2010, donde incluso se crecía, y pasábamos con dificultades, pero se crecía, y veníamos disminuyendo la ratio entre deuda y PBI. Decía la oposición: el Congreso de la Nación controla al Poder Ejecutivo en materia presupuestaria porque es la atribución, conforme el 75, inciso octavo. ¿Saben qué decía la oposición? En este caso, en el dictamen del 2010, vamos a ver quién lo firmaba, tenía por acá los nombres, lo decían Gerardo Morales, Enrique Baquier, Garrido y Sanz. Decía así: el presupuesto permite al Congreso un rápido conocimiento y control del programa financiero del Gobierno. Ha dejado de ser un mero plan de previsiones o el balance contable de lo actuado por el Estado para convertirse en un instrumento idóneo de política económica. Existe una íntima relación entre el presupuesto y la cuenta de inversión, pues de acuerdo con el imperativo constitucional, fíjense lo que decía, es el Congreso el encargado de examinar lo que ha sido autorizado a cada crédito presupuestario y lo que se ha comprometido y pagado efectivamente con cargo de esos créditos. El control se realiza a través de la cuenta de inversión. Cita a la constitucionalista María Angélica Gelli y dice: dado que la ejecución del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo, en Congreso debe efectuar el control de cómo se gastan los recursos y en lo referente a la necesidad de formarse la opinión por parte del legislador en aspectos técnicos, contables, continúa diciendo la Auditoría General de la Nación. Yo quiero decir, Presidenta, que acá está el elemento sustancial. El mismo auditor general, licenciado Jesús Rodríguez, cuando refería y avalaba lo actuado por el Poder Ejecutivo, modificando sustancialmente, alterando el programa político, decía, con una suerte de legitimación del gobierno de Macri, y así hablaba del gobierno de Macri, del presidente Macri, de que éste podía modificar unilateralmente, por decreto de necesidad de urgencia, que no eran ni necesidad ni de urgencia y que merecieron incluso dictamen de rechazo y que fueron trabados porque no pudieron lograrse las mayorías específicas para el rechazo, pero fueron con dictámenes de mayoría de la Comisión Parlamentaria Permanente de Trámite Legislativo, fundamentalmente le reconocían una potestad al Poder Ejecutivo de alterar una norma cuya competencia exclusiva es del Congreso de la Nación. El 99, inciso tercero, realmente de la Constitución le prohíbe al presidente dictar actos legislativos. Esta es la prohibición madre de la democracia. El Poder Ejecutivo no puede por sí modificar leyes de la Nación o incumplirlas o alterarlas. Permítame, voy a dar lectura nuevamente, dice. El artículo, inciso tercero del Poder Ejecutivo dice que el Poder Ejecutivo participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Y en esa promulgación incluso puede llegar a tener el derecho de veto parcial o total de las leyes.
La promulgación es un acto complejo. El Poder Ejecutivo incluso tiene un derecho que tienen exclusivamente los señores legisladores, es decir, la iniciativa parlamentaria. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa parlamentaria, no así el jefe de gabinete de ministros, no así los ministros, y los ciudadanos tienen que juntar una cantidad de firmas especiales para tener iniciativa parlamentaria. Iniciativa parlamentaria tienen los diputados, los senadores de la Nación y el Poder Ejecutivo. Fíjese qué trascendente que es esta potestad. Pero ¿qué sigue diciendo el inciso tercero? El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y acá lo que ocurre es la excepción, y esta excepción no puede ser convertida en regla. No estábamos en el año 2016 en una emergencia, no estábamos en una catástrofe, no se podía alterar sustancialmente y no había legitimidad nada más, porque la elección del 2016 fue de legisladores y del Poder Ejecutivo. Ahora nadie le atribuyó al Poder Ejecutivo la posibilidad de entronizarse por sobre las leyes y por sobre el Congreso e ignorarlo. Eso es lo que pasó. Y dice el 2016, solamente cuando circunstancias excepcionales, ganar una elección no es una circunstancia excepcional, hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, el Congreso trabajó normalmente, incluso fuimos convocados a sesiones extraordinarias en el 2016. Eso lo quiero recordar porque trabajamos normalmente. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en Acuerdo General de Ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros. Es así que la imputación que realizamos en el dictamen de mayoría es que, tanto por decreto de necesidad de urgencia como por decisiones administrativas del jefe de Gabinete de Ministros, se alteró sustancialmente el programa político y económico del Estado, no del Gobierno, en detrimento de las potestades del Congreso de la Nación, y se lo ignoró, solo se le remitió los DNU y ni siquiera se le consultó para nada con las decisiones administrativas que determinaron una exorbitación de las potestades que les confiere el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, si mal no recuerdo, la 24.156, muchas veces denominada Ley de Superpoderes. Pero evidentemente el jefe de Gabinete de Ministros no actúa solo, actúa por indicación y bajo las instrucciones precisas del Poder Ejecutivo de la Nación, y realmente, claro, fueron convalidados por una parte de los legisladores, pero por omisión, los que no estaban, los del oficialismo de entonces, hoy de la oposición, que piden que se apruebe esa cuenta de inversión. En términos reales, en cuanto, vamos a ir redondeando, Presidenta, muchas gracias por la seña, en cuanto a la atribución del Congreso de la Nación, si la culminación del proceso iniciado con la aprobación, con el tratamiento y aprobación del presupuesto de la Nación es el análisis para aprobar o rechazar la cuenta de inversiones, tiene connotaciones de índole política. Estas connotaciones de índole política es un juicio de valor del Congreso en relación al ejecutado presupuestario, a la política económica llevada a cabo y a lo actuado por el Poder Ejecutivo en función, en este caso, de decisiones autocráticas del Estado, desvirtuando incluso las potestades que le confiere la Constitución al mismo. Fue ignorado el Congreso en el año 2016, se incrementó exponencialmente la deuda pública, se disminuyeron los recursos del Estado, se produjo una devaluación fenomenal inmediatamente de iniciado el gobierno y se lo ignoró modificando y alterando el presupuesto bajo la excusa de que no representaba la voluntad política del Poder Ejecutivo. Recuerdo que el proyecto del presupuesto no es una atribución que el constituyente le dio al Poder Ejecutivo, sino justamente es al Congreso de la Nación en un trámite complejo, donde sí interviene el Ejecutivo, pero interviene en la elaboración del proyecto y después interviene en el proceso de promulgación, en nada más. En el resto corresponde, es decidido por cada una de las cámaras. Es más, fíjese que la Ley de Administración Financiera habla de que el presupuesto inicia por Cámara de Diputados. Y obsérvese usted que la Constitución no dice que la Cámara de Inicio sea la Cámara de Diputados. En algunos otros temas la Constitución dice cuál es la Cámara de Inicio. Así que el legislador le ha atribuido a la Cámara de Diputados el inicio. Creemos que con un sistema de mayor agilidad, por ser una Cámara más numerosa en cuanto al tratamiento, pero no es así la Constitución, es potestad del Congreso y realmente una ley posterior puede modificarlo. En suma, Presidente, nosotros
Hemos analizado, hemos tramitado ese presupuesto, hemos pedido las observaciones al Poder Ejecutivo y estamos emitiendo un juicio de valor en términos políticos e institucionales como se ha emitido otras veces cuando se ha aprobado. Son los legisladores de un tiempo al que le corresponde y en un trámite parlamentario los que aprueban o rechazan. Queremos decir, Presidenta, que el rechazo no es una excepción. Ha sido, por ejemplo, la voluntad política de la oposición durante prácticamente los últimos 8, 9, 10 años. También es nuestro derecho emitir el juicio de valor y no sentirnos compelidos ni intimidados por declaraciones sobre lo que es nuestra potestad. Señora Presidente, el Congreso, los legisladores de este tiempo se han sentido ignorados en el año 2016 y es conveniente que lo hagan saber en términos políticos e institucionales de lo que corresponde aprobar o rechazar. Nosotros rechazamos esa cuenta de inversión que nos endeudó, empobreció al país, le produjo un déficit tremendo, envileció nuestra moneda y generó un incremento de la inflación. Por eso lo vamos a rechazar, fundamentalmente por haberse avasallado las potestades propias naturales del Congreso de la Nación. Nada más, Presidenta. Gracias, senador. Corresponde aprobar el cierre de la lista de oradores que se dará lectura por secretaría. Elías de Pérez, Recalde, Doñate, Parrilli, Berletiner, Rodríguez Machado y Mayans.